se quedó. Esta noche nos visita el reconocido músico y cantautor chileno Fernando Viergo, recordado por sus grandes éxitos como Café para Platón, El tiempo en las Bastillas y Cuando agosto era 21. Te decía tú y yo, los que juzgan no han sentido. Fernando Viergo en sus canciones siempre ha abordado temas que muchas veces no son tratados, como el aborto en la canción que recién escuchamos. Unos latidos. Ya en 1984, Fernando Viergo se presentó en el Festival de la OTI en México, sacando el primer lugar en la competencia con la canción Agua Luna. Allá en tu patio hay una niña que hoy empieza a caminar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la noche se hace corta cuando quiero soñar. Pero hoy también Fernando está grabando y sacando nueva música que presenta en distintos conciertos en el país. En Buenas noches a todos conoceremos el lado más íntimo de Fernando Viergo, un narrador de historias galardonado muchas veces y amante de la música que hasta el día de hoy nos encanta y sorprende con nuevos éxitos. Qué gusto poder saludarles y qué grado que usted nos permita poder entrar hasta su casa y poder llevarles a un invitado como el que tenemos el día de hoy. Yo podría decir que él es un alquimista, no ha convertido necesariamente algunos metales en oro, pero ha convertido en versos, en canciones, los sentimientos de toda una generación. Y eso yo creo que vale más que el oro. Buenas noches a todos, buenas noches Fernando Viergo. Gracias por acompañarnos, Fernando. Muchas gracias, Eduardo. Y quiero agradecerte doblemente porque sabemos que no es tu zona más grata la de la entrevista, que no es lo que más te gusta dentro del medio, porque tú te manifiestas a través de canciones. Entonces quiero darte doble gratitud por este espacio. Y yo agradecerte a ti, la verdad que para mí es un verdadero gusto estar acá, Eduardo, sinceramente, de corazón. Yo mencionaba lo que todos sabemos de ti, artista, compositor, poeta. Poca gente sabe que eres periodista. En realidad eso es casi un accidente. Yo fui a la escuela de periodismo, pasé por ahí, pero todos los que estaban en esa época saben que más bien era un tipo que andaba con una guitarra tocando y cantando con los compañeros. No, la verdad que nunca ejercí ni nada que se le aproxime. ¿Cómo era o qué recuerdos tienes tú de las emociones que te movían en esos fines de los años 70, cuando estabas ahí en la Escuela de Periodismo de la Chile? A ver, sucede lo siguiente. Yo estudio otra carrera a partir del año 75. Ingreso a estudiar... a partir del año 73, ¿Ya? Fines del año 73, ingreso a estudiar Sociología en la Universidad de Chile. Licenciatura, el grado académico era licenciado en Ciencias Sociales y el título profesional periodista, sociólogo. Esto había sucedido porque la Escuela de Sociología fue cerrada en el Pedagógico y la sede sur de la Universidad de Chile abrió esta nueva carrera, una nueva Sociología que era copiada de un plan de la Universidad de Lovaina, y ingresé ahí en el segundo semestre. Estaba en el tercer año, ingresando al séptimo semestre, un día llegamos, hay una pizarra y dice, bueno, se cierra la escuela. Se cerró, por supuesto, no hubo ni un reclamo, ni una protesta. No era mucho lo que se podía decir. Exactamente. Y lo que había era una serie de alternativas para ir a otras escuelas. Entonces, la mayor parte de mis compañeros fueron a Sociología porque homologaban más ramos. Claro. Antropología, en fin, carreras más afines. Yo y otros elegimos periodismo. Yo, en lo personal, pensando, esta no la cierran. O sea, en realidad claro, fue el mejor argumento que tenía en ese momento. Pero fui sin mucha motivación y luego el primer año había reprobado ya redacción periodística, que era el ramo básico, de la carrera, el claro, ramo básico. La oración subordinada, subjetiva y esas cosas yo sufría. Realmente nunca me sentí muy cómodo allí y creo que esa misma época me encuentro mucho más cercano a la guitarra. Empiezo a escribir más por el otro lado, digamos, que con una cierta informalidad que no te exige el verso, digamos. Tú tenías, y lo has dicho, lo has escrito, en aquel entonces rondaba en ti una cierta nostalgia. Sentías que las cosas que escribías no tenían a lo mejor ese ADN de masividad que exigía la industria, la televisión. Y sin embargo, lograbas que tus canciones calaran en diversos festivales, ibas ganando festivales, pero te volvías en la micro con tus tesoros, pero sin mayor repercusión. Claro, pasaba lo siguiente. La historia, si me voy un poco más atrás, viene desde
fines de los 60, yo empiezo a intentar mis primeros textos, mis primeros versos, un poco copiando a mi padre, poeta de la poesía secreta, siempre decía yo, porque mi padre anónimamente escribía, pero con un rigor hermoso. Y sin darme cuenta, yo creo que estaba emulándolo o intentando emular, y había cierta destreza que ya empezaba a sentir en el gusto solamente de escribir. Las primeras musicalizaciones son sobre versos de mi propio padre. A mi papá no le convencía mucho las músicas que yo estaba haciendo sobre sus versos, y finalmente me empecé a animar con mis propias canciones y las empecé a enviar a los festivales. La verdad que tuve contacto con 2 compañías de disco en aquellos años y me fue pésimo. O sea, escuchaban estas canciones medio tristes. La verdad que no tenía ni un futuro. Entonces pensaba, como muchos pensábamos en aquellos días, que en un festival de la canción, si uno ganaba, podía llamar la atención probablemente de alguna compañía de disco, alguien que esté mirando. Era la única forma de llegar a la radio. O sea, no había otra forma, no existía esta cosa que uno graba y sube la música. Claro, simplemente era la disquera la que elegía. Y así fue que ganó algunos festivales y tal, pero siempre terminaba, me iba en el festival. Por ejemplo, cuando gané el Festival del Quisco, el verano del 76, con una canción que se llama Antonio, un mundo mejor, que es la segunda o tercera canción que escribí en mi vida, y una canción que a mí siempre me provocó una gran emoción. Si me permites, cuento muy breve la historia de esa canción. Estaba un día sentado escribiendo y aparece Antonio, que fue un amigo imaginario, hasta mis 7 años. En mi casa no había hermanos hasta los 7 años. Imaginario, estamos hablando de lo que uno entiende perfecto. Con el que uno juega, habla, conversa. Sin root. Perfecto. Y estaba Antonio parado allí, y fue un impacto muy grande. Para que me entienda, era un holograma y aparecía y desaparecía. Yo dije, esto... ¿Sí lo veías? Así, sí, lógico. La línea entre la realidad y la no realidad no es como esas autopistas que llevan los autos para allá, para acá. En este caso era... Ahí estaba. Pero yo ya no tenía las fuerzas que tiene un niño para poder retenerlo. Y quería mantenerlo ahí, y alcanzo a preguntar un par de cosas, pero yo ya no tenía las fuerzas que tenía un niño para poder, y simplemente se fumó. Y cuando se fumó Antonio, la canción que estaba intentando hacer, me di cuenta que era una canción para él, y fue una canción de despedida. Antonio de un mundo mejor. Y era la despedida no solamente de Antonio, sino de un tiempo, de una época. Y con esa canción gano el Festival del Quisco, salto de 2 años después, gano el Festival del Quisco, y vengo en un Andes Marbus, que era una compañía que venía del litoral, y vengo con mi guitarra, con un quisco de madera que aún conservo, que era como la gaviota del festival. Vengo con la gaviota, con mi guitarra, y con un premio que eran 2 pasajes para la Isla de Pascua. El primer premio. ¿Un premio? Pero nadie transmitía esto ni por la radio, ni por la televisión. La repercusión que tú buscabas. Claro. Claro, entonces llegó a mi casa, golpeó a mi mamá, me iba a decir, Fernando, ¿y cómo te fue? No teníamos teléfono tampoco en la casa. ¿Cómo te fue? Gané, mamá, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuánto? Bueno, pasaba cada festival así, hasta que un día gané un festival que transmitía la televisión. Esa fue una sensación totalmente diferente, porque la gente al final fue con el Café para Platón. Claro. Y ahí 1978. Fines del 77, noviembre del 77, gano con esta canción que transmite la televisión, y ahí se produce un fenómeno muy distinto, porque llega inmediatamente esa noche una compañía de discos y dice, Fernando, queremos grabar esta canción. Qué increíble. Y un día de noviembre, más o menos en estas fechas, aparece el Café para Platón hace 45 años. Ahora, qué increíble, porque en cosa de meses viene esto, luego Viña, y hay un cambio en tu vida, hay un punto de inflexión. Claro. A lo mejor poca gente sabe que incluso no con una, sino que con 2 canciones, y tuviste que elegir cuál ibas a presentar en el Festival de Viña. Es una cosa muy, muy especial. En realidad, creo que nunca lo comenté. En esos años, Viña clasificaba 3 canciones chilenas y que competían con 7 canciones que venían de otros lugares. Y me llama, en algún momento al mediodía siento que alguien me comunica, no me acuerdo cómo fue, pero me dice, Fernando, clasificaste en Viña, me dice, pero era muy apurado esto porque tienes que elegir una canción. ¿Cómo tengo que elegir una?
las 2 canciones que había enviado, esto antes de haber ganado el otro festival con el Café Proveedor, había enviado una canción que se llama Golondrinas de Metal y El Tiempo de las Pastillas. Y tienes que elegir una porque solamente una va a competir y tal. Y opté por El Tiempo de las Pastillas y no estaba muy convencido. Cuando ¿Tu favorita era la otra? La Golondrina de Metal, sí. Por texto y tal me gustaba mucho Golondrina de Metal. Sin embargo, había otras razones que eran muy, muy íntimas que me hicieron en esos minutos, en esos segundos, decidir por El Tiempo de las Pastillas. Y tenía, era como un autorrelato, perdón. Pero con el paso del tiempo, tú dices decisiones muy íntimas, motivaciones muy íntimas. ¿Hoy se pueden conocer? Sí, claro. Claro, lo que pasó en esos días, yo había sentido, había tenido algunas informaciones de que me estaban investigando por este tema de Platón, quién era Platón, etcétera, etcétera. Yo había recibido ya una visita, en mi casa recibimos una visita de la Dipolcar. En fin, fueron momentos difíciles. Pocas veces hablo de esta cuestión, sobre todo frente a tanto hecho tan dramático y tan duro y realidades horrendas. Entonces, más bien casi me pareció una frivolidad estar contando en medio de las canciones, estar contando. Simplemente quedó ahí en el tiempo, pero tenía algún nivel de preocupación que intentaba sobrellevar del mejor modo. Y la decisión del Tiempo de las Pastillas tiene que ver con una reflexión que es muy simple y que se origina en las clases de filosofía social de mi profesor Rafael Hernández. Don Rafael Hernández decía que había que mirar con cierta sospecha, no sé si era el término, pero había que mirar así un poquito a la historia, así como no comprarse toda la historia, porque naturalmente el que escribía... Claro, transmite alguna de sus... Exactamente, su pluma podía estar impregnada, ¿cierto? En fin, hasta de sus estados de ánimo, etcétera, etcétera. Entonces, la estrofa inicial del Tiempo de las Pastillas, que ya estaba escrita, y lo que yo había pensado respecto a esta frase, esta afirmación del profesor, era, en el fondo, dicen que el tiempo, la metáfora era una metáfora que podía haber sido cualquier cosa, pero en el fondo, esta pastilla del pantalón, y lo digo porque muchas personas en aquel momento tenían entre las pastillas de Francia y las pastillas que decían los niños, había una confusión, yo no explicaba, pero eran de estas pastillas de las que hablaba, que en otros lugares le llaman la botamanga y tal. Claro. Entonces, yo decía, si el tiempo tuviera pastillas, lo más probable, o bolsillos, lo más probable que en ese lugar estuvieran todas aquellas cosas que no son contadas, por la razón que fuere, claro, no son dichas, que la historia será, especialmente la historia oficial. Entonces yo sentía que estaba viviendo una historia paralela en mi propia vida respecto de lo que estaba sucediendo ante las luces. Había una parte oscura detrás de estas luces que me atemorizaba y que me... En fin, y tomo esa decisión simplemente por eso. Hecho. Claro, si me voy un poco más atrás, cuando yo compongo El Tiempo de las Pastillas, de hecho jamás imaginé que esa canción podría pararse un día frente a... pararme yo con esa canción frente a una multitud de personas y otros millones mirando en la televisión. Hacia el final de esa canción yo digo, nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá, y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. O sea, mi expectativa respecto de esa, como del resto de las canciones que yo componía, era un cumpleaños familiar o que no perduraron. Que nada hacía presagiar, como dice Carlos Pinto acá en el canal, que esa canción incluso se convertiría después en un himno a través de la serie de los 80, sí, versionada, instalada, como un reflejo, una lectura de una época de nuestro país. Y de hecho, a propósito de lo que me estabas diciendo, ¿no? Que te investigaban y te seguían, y entiendo este pudor que a veces te puede dar, por decir, comparado con lo que viven otras personas, esto es una cosa menor. Pero en esa época solían ser invitados los ganadores de Viña o alguna figura representativa por Pinochet a la moneda. Yo sé que a ti te hicieron una invitación también. Bueno, o sea, lo normal era no solamente a los ganadores de... Claro, de deportistas, de diversos ámbitos. O sea, los tenistas de la época, boxeadores de la época, todo, pero finalmente en el balcón. Ese fue un momento complicado desde el punto de vista personal. O sea, es muy
incómodo para mí, Eduardo, después de una vuelta larga en la vida, así como aparecer, como poniéndome algún tipo de medallas. Claro. ¿Me entiendes? Porque no es mi propósito. Simplemente sentía en mi corazón que no podía ir y lo hice, pero fue una decisión... Pero no era fácil decir que no en esa por época. supuesto que no. O sea, sufrí tremendo. porque además mi entorno, mi propio entorno, la compañía de discos, en fin, yo creo que nadie teníamos conciencia plena de... había más bien... yo estaba reaccionando más bien desde mi intuición. Y luego podría comentar acerca de eso, de la intuición. Pero lo que estaba pasando en la vida real y en concreto es que tenía a los de la compañía de discos y a otras personas que decían, la embarraste. Claro, esto puede traer repercusiones, claro. Exactamente, o sea, con esto se jodió todo, o sea, no hay... Persecución. No, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Pero nada de eso ocurrió. Nada ocurrió, yo creo que lo que ocurre después también tiene que ver conmigo. Hay un disco un poco más adelante, el año siguiente, donde yo incorporo algunas canciones que no son canciones mías, aparte de las canciones mías, incorporo algunas canciones que yo creo que era una cierta osadía, pero sentía que debía hacerlo. Y esto es divertido, porque yo nunca milité en nada, ni pertenezco a nada y nunca pertenecería. Tengo mi propia naturaleza, es una cuestión que obedece. O sea, me siento muy identificado con muchas causas y tal, pero no soy del tipo militante ni ideológico, ni nada. O sea, esta cuestión tiene que ver más que nada con humanidad y con esas cosas. Entonces simplemente, o sea, sucedió lo que sucedió y nada, no quiero ser súper sincero, Eduardo, yo no puedo decir esto como diciéndome, mira qué orgulloso o qué choro fui. No, claro. No, lo que sí, no podría haberlo hecho de otra manera. Fuiste fiel contigo mismo. Sí. Cuestión que es difícil considerando el contexto de la situación, sobre todo en una época donde a los cantautores, como que de alguna manera, había un sector de la población que les exigía compromiso a través de sus letras, estaba todo el fulgor del canto nuevo. Yo diría que, mira, lo que pasa, hay los movimientos musicales más fuertes empiezan a partir un poco más cercanos a los 80. O sea, el 77, 78 y tal, son pequeños lugares. Yo había cantado, por ejemplo, en la Peña Doña Javiera de Nano Acevedo, que es un músico mayor, autor de grandes canciones, entre ellas Joda a mi guitarra, una canción emblemática. Y yo había cantado allí, pero nunca tuve, no eran mis círculos naturales. Yo simplemente, por eso muchas personas dicen, ¿de dónde apareció este? Pues yo tocaba en la universidad, tocaba por aquí, por acá, pero no tenía una escuela, ni tenía, además era más chico que las generaciones anteriores de los grandes grupos chilenos que todos conocemos, y Tijimani. O sea, era una generación que venía después y era un poco, ¿de dónde apareció este gallo? Entonces, de hecho, hay alguna historia por ahí que un día supe que es una historia muy emocionante. ¿Ya? Voy a omitir el nombre de la persona por respeto. Era una señora encargada de dactiloscopía del registro civil. Yo me entero de esta situación hace 6 años, 7 años, en una farmacia de la avenida Pedro Valdivia. Se acerca un señor y me dice, un minutito y tal. Entonces le digo, me espere, voy a pagar la cuenta y tal. Y la sensación que tuve, que me quería hablar algo así como, Fernando, tengo una anécdota contigo. La clásica, Claro. y que muchas veces es súper grato oír y tal, pero bueno, no era eso. Muy emocionado, me dice, hemos guardado un secreto por más de 35 años en mi familia y tal, y en aquellos años tú habías ganado el primer festival ese de la televisión y tal, y llamaron a mi madre, que era la madre de este señor, para que iban a retirar una ficha. Todos los ciudadanos tienen como una carpeta de su historia, Claro. etcétera, etcétera. Y dice, mi madre en un acto de arrojo escondió claro, sin conocerme, habiéndome visto en la televisión cantar en Claro. Café Ortoño. O sea, la verdad que cuando me lo dijo a él se le caían las lágrimas y a mí también. O sea, la señora había fallecido y fue un acto de... Y además no sé qué iban a encontrar ahí. O sea, yo, Claro. es decir, la verdad es que mi vida era una vida absolutamente de un fulano común y corriente, un chiquillo. En mi casa era mi madre, yo y mis 2 hermanos menores, con una vida súper leíble y súper abierta. Lamentablemente en una época donde la sospecha abundaba. No, claro, entonces eso fue muy conmovedor, muy, muy conmovedor. Entonces tenía de una u otra forma también yo un deseo de poder plasmar, de decir, qué sé yo, en fin,
y sentí que tenía una responsabilidad respecto de esto, pero nunca tuve un alcahuete al lado o alguien que me estuviera soplando lo que yo debía hacer. Y, en fin, además nunca lo hubiera permitido. ¿Hay algo, Fernando, en ti que mucha gente reconoce y que también puedo dar fe de ello, que a pesar de tu historia, de tu talento, de todos los pergaminos que te preceden, eres una persona muy sencilla? Eres muy humilde en el buen sentido de la expresión. A veces se confunde humildad con otras cosas. No eres una persona altanera, no deambulas por la vida con cierta tranquilidad, tienes un cuerpo de creencias que han sido coherentes en tu existencia durante toda la vida. Y eso que parece tan básico es difícil de mantener, sobre todo en el mundo del arte, que trabaja con el ego de las personas. ¿Cómo lo trabajas? Sí. Igual fue una escuela, todo lo que fui viviendo. Me habían pasado cosas previos en mi vida de chiquillo. Habían pasado cosas que ya fueron lo suficientemente impactantes como para domesticar en parte el yo y varias cosas que habían sucedido. No es que lo hubiera logrado, para nada. Simplemente que esas mismas cosas empiezan a hacer resonancia con otros hechos más adelante y la vida empieza a tener más sentido. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser padre? Hermosa, hermosa. De hecho, anda uno de tus hijos sí, por acá. Sí, anda el menor de los tres, Pablo, y bueno, o sea, ser papá, hijo que nacía, canción que así, o sea, cuando iba a nacer, por ejemplo, el mayor, yo estaba en Madrid, y 2 noches antes, o sea, no puede ser, antes que nazca la canción. Bueno, y tengo la canción y cuando llego a Santiago ya tenía su canción, Ojitos de Ombligo, y es hermosa la canción porque además retrata, en algún momento dice, asómate al ombligo, en el fondo para que viera un cometa que pasaba en el año 85, asómate a un cometa que viene por el cielo, el Halley. Entonces, bueno, es una de esa generación que podrá verlo 2 veces. Claro, porque no. Exactamente. Bueno, entonces... 76 años creo que pasa. Exactamente, 76 años. Luego Candela, nuestra hija que vive en Cantabria, y a ella le escribo una canción que se llama Flor de Castaño, precisamente antes de nacer, y Flor de Castaño es el nombre de la flor, el castaño cuando entra en flor. Pero aparte es la candela, ¿no? La llamita y con Pablo pasó algo muy especial, el menor, porque justo viene mi época, mi sequía goleadora y por alguna razón, quizás hay otras cosas que contar, pero en el fin ya no tenía ganas ni siquiera de grabar discos, y me repliego y tenía una cierta incomodidad con... esto fue luego el Festival del Viña del 91, perdón, y me repliego y digo, voy a estar guardado, pero ni siquiera pensaba hace 1 año, 2, no tenía idea. Y pasó el tiempo y me sentí muy cómodo, tanto así que, bueno, la guitarra estaba en su lugar, pero en mi casa no era la casa que uno entrara y veía gaviotas, nada. Simplemente estábamos viviendo en una casa de madera que había construido después de un intento fallido de construir una lancha pesquera como una fuente alternativa de ingresos. Fue un fracaso y finalmente terminé construyendo una lancha con los mismos palos, que era como una barca invertida que miraba el mar y crujía con nostalgia. Y ahí he estado, y ahí llega Fernando Jesús Ollán y la mamá con la guatita Paulina, con la guatita y la candela adentro. Entonces está esta canción y Pablo viene después. Pero cuando viene Pablo, yo no estaba escribiendo canciones así con esa naturalidad que lo hacía en los años anteriores. Y Pablo va a cumplir 4 o 5 años y entendí, como cualquier papá o cualquier mamá, que esa diferencia, no se puede hacer esa diferencia entre 2 hijos, o con un poema, con una canción, con lo que sea. Entonces, si los 2 mayores tienen canciones... Claro. Entonces fui a buscar una guitarra y me senté y dije, voy a escribir la canción para Pablo. La busqué y un día, sin que me imaginara, entre las 10 de la mañana y el mediodía, lo sé perfectamente porque la Paulina había salido a hacer algo y cuando vuelve yo le canto. O sea, estaba ahogado con la canción. Claro. Me acuerdo que estaba sacando unos paquetes en la cocina. Yo me siento entre, qué sé yo, las bolsas y le canto, hablo de Pablo. Y fue muy emocionante, muy emocionante. Se llama así, de hecho. Hablo de Pablo, sí. Y en el fondo es una combinación de 2 cosas. En esa canción se combinaron, se entremezclan 2 cosas. Se entremezcla en la canción la luz del hijo que viene y esta esperanza increíble.
y luego también todos los miedos míos que me habían replegado. Entonces pasan estas dos cosas, hablo de ti y hablo de mi tiempo, de no sé qué tal. Y hacia el final dice, mi último puente a Dios. Paulina, por razones de su salud y tal, ya no podíamos tener más hijos, entonces, claro, yo sabía, y por eso dice ella al final, mi último puente a Dios, que finalmente la paternidad, cuando tú me preguntabas, finalmente es eso. Dios es un modo de decirlo, pero es hacia lo trascendente, a lo que hace que ya la vida no gire en torno a nosotros mismos, sino en torno al amor. Y tengo eso, que es lo más maravilloso que nos puede suceder. Ollán, Candela y Pablo. Así es. Los 3 hijos de Fernando Viergo conversaron con nosotros. Veamos lo que dijeron. Hola papito, espero que estés muy bien, pasándolo bien en el programa. Y te dejo este video un poco para transmitirte todo el orgullo y cariño que tú sabes que siento por ti, el aprendizaje constante que es poder tocar contigo, relacionarme con tu música, y aprender de tu valentía, tu orgullo, de la responsabilidad de dejar el corazón arriba de la mesa cuando estamos haciendo música. Te lo agradezco infinitamente por el amor tuyo y el de mi madre. Un beso gigante. Hola viejo, abrazo para allá. Aquí uno de tus espermatozoides. Bueno, todo el cariño y todo lo que te tengo te lo voy a transmitir en vivo, no lo voy a hacer por aquí. Pero aprovechando la instancia, me gustaría abrir el gran ser que eres, lo orgulloso que estoy y eso, solo un constato del enorme ser sabio y luminoso que eres. Un abrazo para allá. Bueno, es uno de tus espermatozoides, ¿no? Hola, papá. También quería estar aquí para saludarte. Aunque no tenga la capacidad de llevar a palabras lo que siento y lo que quisiera decir. Te amo profundo, te extraño. Y te espero aquí. Qué lindo, man. Uf. Pues sí. Me emociono yo de verlo. Sí. Bueno, cada uno muy... amo que sean ellos, cada uno con sus propias personalidades y, bueno, a Candela, a Pablo, Ollán, mi gratitud y a la mamá. Gran parte, yo diría, la mayor parte de todo esto ha sido posible por una mujer increíble, artista que sacrificó muchas cosas de su propia vida también para que pudiéramos salir adelante como familia, en fin. O sea, no... Yo digo, bueno, en mi casa, aparte que se hace lo que yo obedezco, todos giramos en torno a Paulina. A Paulina, sí, es un matriarcado, pero amamos que sea así, amamos profundamente que sea así. Hay algo, a mí me parece muy emotivo siempre que los hijos tengan esta capacidad de decir cosas lindas de sus padres. Vaya que sea la televisión, ellos dicen ahí, te lo voy a decir después en vivo. Sí. Pero rescato algo de ahí que yo creo que no es gratuito. Uno de ellos dice tu sabiduría. Y se mete en esa parte de tu existencia. Tú eres una persona con la que cuando uno conversa, se nota que tiene un mundo interior muy amplio, que me suena como fascinante, con mucha creencia, hay horas de lectura, hay mucha filosofía, hay un mundo ahí adentro que explota en tus canciones y te lo reconocen tus hijos. Y eso a mí me encanta porque siento que si algo le puedes dejar tú a tus hijos es eso, ¿no? El ejemplo, es lo que queremos, lo que soñamos, las cosas materiales van y vienen, pero así es. Eso, el software, es precioso. Sí. Yo agradezco infinitamente eso y si tuviera que vincularlo en el fondo con el quehacer de la música, digo, la música fue finalmente una oportunidad extraordinaria para poder canalizar un montón de cuestiones. Yo a los 12 estaba ahogado, miraba el cielo en la noche en el patio y estaba ahogado. Veía las estrellas, sabía que muchas de ellas ya no existían y que era la luz, lo que nos habían enseñado los profesores, ¿qué tal? Bueno, y eso me asombraba porque inmediatamente lo llevaba a escala humana y decía, bueno, una estrella esa se acabó hace millones de años y yo la estoy viendo. Y bueno, pero mi vieja va a vivir 70, mi papá 70 y un día no van a estar y yo, ¿qué hago? Entonces la pregunta era, ¿qué hago con el amor? El amor. Y entonces, desde muy chico empecé a darle vuelta a ese tema y es extraño, tenía algunas ideas que luego pensé, ya estas son cosas de niño,
pero después ya de grande me doy cuenta que no son tan de niño. Y hay ciertas cosas, solo para redondear, no creo derechamente que sea una estrategia o un recurso evolutivo de la naturaleza el hecho de instalar el amor ahí en algunas especies como para perpetuar. Yo creo que hay algo más misterioso que no alcanzamos a descifrar, y tampoco hay que descifrarlo, simplemente hay que sentirlo. Hay que sentirlo. Y te pregunto una pregunta que puede ser muy difícil de contestar. Hoy día estamos rodeados, estamos siendo a veces mancillados en lo cotidiano por desamor. Uno ve las redes sociales y hay odio, hay violencia, hay una forma descarnada de maltrato. Sales a las calles y muchas veces te encuentras con eso. Y si bien yo creo que hay mucha gente viviendo el amor hoy día, parece que a veces es más complejo, otro fuera más presente, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos? Bueno, a mí me afecta profundamente, como supongo a todos, especialmente los que son padres como tú, con niños más jóvenes aún, más chiquitos o más chiquitas. Yo creo que a los de las generaciones más grandes, yo por lo menos siento una culpa enorme. O sea, creo que lo que hemos hecho como generaciones anteriores es un desastre. Es verdaderamente un desastre, no solamente con el planeta, con el medio ambiente, con la vida y con nosotros mismos. Entonces, siento profunda vergüenza, si pudiera traducirlos eso, vergüenza profunda de la incapacidad que hemos tenido de entregarle un mundo mejor, y no hablo de un país mejor, a los más jóvenes. Cuando pienso en nuestro propio país, pienso exactamente lo mismo. Creo que a mí me produce profunda vergüenza ver en el momento que sea a los unos culpando a los otros de la historia anterior y del futuro, con una soberbia que yo diría es difícil de poder entender. Cada uno se para en el lugar de la piedra filosofal y lo conoce, lo sabe, y lo intuye, lo presume todo. Lo peor es que no hay lugar para otras verdades. Si quisiéramos pensar un país distinto y quisiéramos imaginar un país distinto, lo primero que deberíamos entender, y me iría en este caso a un punto esencial que es la educación de nuestros niños, entender que la única forma de que pudiéramos desarrollar no un país, sino un mundo mejor es a través de yo necesito de ti. Lo voy a poner un ejemplo. Si estamos viendo estos lentes acá y tú te pido que hables de estos lentes, tú vas a tener una visión, yo voy a tener otra, y el de allí 360 visiones en torno a esto. Si nosotros entendiéramos que la verdad no existe, la verdad es la verdad que yo estoy viendo desde aquí. Claro. Pero para poder tener una mayor proximidad a la verdad, necesito, especialmente del que está en la antípoda, el que está en el otro lado, necesito mucho más de eso para poder, si no tendría que ser perdón que lo diga así, pero muy estúpido de sentir que yo tengo la verdad, si ni siquiera tengo la visión del otro. Entonces, en el colegio lo primero que deberían enseñarle a los niños, no sabemos la verdad. Lo que vamos a hacer es que entre todos vamos a construir la verdad. Aproximémonos a ella, claro. Desde ese punto de vista, yo creo que ahí el niño empieza a sentir que necesita al otro, y cuando uno sabe que necesita al otro y sabe que el otro también lo necesita, podríamos construir un país mucho más solidario, una sociedad mucho más solidaria, más hermanable, y ni hablar después con los abuelos y con todo. Pero creo que pasa un poco por esa visión presumida, ni hablar de las autoridades gobernantes, y fin, que yo creo que ahí es donde se extrema más esa situación. Ven, yo lo he dicho aquí en más de una oportunidad, aquellos que nos siguen constantemente lo sabrán. Yo he dicho siempre que esta conversación que tenemos acá es muy buena, que usted se nos una, porque genera un nosotros, no un ellos y nosotros, bueno y mal, un nosotros, necesitamos reencontrarnos en nosotros. Y ese nosotros se arma de historias. Y tengo acá una caja, que te voy a traer ahora, que es un tesoro de tu vida. Fernando, permítame un segundo. Esta es la caja, acá adentro hay un tesoro. Estos tesoros que uno tiene y que sin duda te generan a ti cosas, sentimientos, emociones que podemos compartir con los demás. Es mi madre. Qué hermosa foto. Es la Tinita. Esta es una foto que debe tener 3 años. Mi madre hoy tiene 95, está en nuestra casa, en una condición de gran fragilidad,
ha perdido su autonomía y hoy me despedí de ella. A veces estoy para ella, a veces no estoy. Y es una etapa absolutamente diferente de la vida, un aprendizaje inmenso. Hace muchísimos años escribí un texto, una canción que se llama Los Viejos y tal. Y hay una canción que le escribiste a tu mamá, de hecho. Bueno, a mi madre le escribí una al principio, hace muchísimos años, cuento muy breve esta anécdota. En mi casa un día había una cajita como esta, que era la caja de los papás que siempre guardan sus documentos, sus cosas y tal. Y yo iba a esa caja de vez en cuando y la burgueteaba, qué sé yo, y ahí quedaba. Mis viejos se habían separado ya hace años y un día llegué a la casa y estaba aburrido, empecé a abrir cajones, me encontré con la cajita y saqué esta caja y apareció la libreta de matrimonio de mis viejos. Y cuando la vi, la empecé alrededor de los 18, 19, 20 años por ahí, y cuando la vi, yo soy el mayor, descubrí que faltaba 2 meses y medio entre el matrimonio de mis papás, de mis padres y mi fecha de nacimiento. Y me cae la teja, que deben haber pasado un susto tremendo, pero tremendo en aquellos años, en aquellos días. Ahora entendí muchas cosas porque ellos habían llegado a Santiago con una maleta, con un crío en la estación Mapocho, claro, a hacer la vida tan temprano, con 20 años. Eso además de producirme una tremenda emoción, me produjo una sensación de gratitud infinita. Claramente mi destino pudo ser otro, entonces mi gratitud hacia mi viejo, hacia mi vieja, es una cuestión que no cabe en la vida. Y lo que hice fue, tomé la guitarra y escribí una canción que se llama Febrero 8. Esto estoy hablando del año 76. Es la fecha que yo nací, pero en realidad lo que uno debía hacer es celebrar a la madre, ¿no? Y, exactamente. Felicitarlos a ellos. Bueno, y se la dejé grabar en un cassette. Y ahí estaba en el cassette con una pequeña nota y me fui a la escuela. Y cuando volví, mi vieja abrió la puerta, tenía los ojitos brillantes, nos abrazamos. Ella sabía que yo sabía que ella sabía. Nunca hemos hablado del tema y nunca lo hablamos. Nunca hablaron del tema, ¿no? Nunca se Qué habló. delicado de tu parte. Fue, en fin, o sea, por eso digo la luz de esta mujer como la luz de todas las madres. O sea, si hay algo probablemente que saca lo más grande de los seres humanos, es la maternidad y la paternidad. Digo, en términos generales, ¿no? O sea, y es una cuestión que yo creo que jamás deberíamos dejar de agradecer. Yo siento un profundo respeto y amor cuando veo, donde sea, a una madre con sus chiquillos, a veces mujeres jóvenes, manejando un auto, llevando a sus niños a la escuela y después salir a la pega, después llegar a la casa a cocinar y tal. O sea, yo creo que hay una cuestión en lo femenino, en la maternidad, hay una cosa maravillosa. Y por eso digo, en nuestra casa también es un matriarcado, pero feliz, digamos. Si me permites, quiero comentar una cosa muy breve, Eduardo, respecto de lo que hablamos en el otro pasaje, en el otro momento, de aquellos años cuando tenía estas situaciones incómodas de las luces y las sombras. Nadie imaginaría, por ejemplo, estoy en Punta Arenas en una gira que hacemos al sur y habíamos llenado todos los gimnasios, Llegamos a Punta Arenas y los teatros casi vacíos. ¿Qué pasa? En fin. Y empiezo a conversar con la gente estaba haciendo trincheras en sus casas, estaban organizados por cuadras. La guerra con Argentina. A punto de una guerra con Argentina en una situación terrible, pero terrible, que el resto del país no la conocía. Claro. Hay un maravilloso libro de mi amigo, ex compañero de universidad, Guillermo Parpex, que narra estos hechos en una forma como él lo sabe hacer. Pues bien, y estaba allí y empiezo a conversar con mucha gente, digo, ¿pero qué pasa? Y empiezan a contar. En mi casa tenemos... Bueno, y empezamos a ver cómo la gente juntaba sus cosas para poder recibir una invasión, que se esperaba una invasión que podía venir del lado argentino. Entonces, en una entrevista en una radio dije, la verdad, mañana tengo el otro concierto en Natales, pero me siento... no puedo dejar de decir esto y quisiera abrazar a todas las personas que están aquí de este lado y del otro lado de la frontera y ojalá no tengamos que vivir esta situación terrible, que en gran parte fue provocada por la dictadura argentina. O sea, la dictadura argentina estaba deseosa simplemente de paunar al frente interno después de las barbaridades que habían hecho con... Entonces, nada más entretenido que ir a tomarse las islas chilenas. Entonces, dije en una radio,
la verdad que si yo pudiera, podría estar hasta en Puerto Williams ahora cantándole a esa gente, esas familias chilenas que eran familias de marinos, que estaban metidas allá. Lo que no me imaginaba que a las 9 de la mañana, ¿qué? 8 de la mañana del día siguiente, estaban golpeando la puerta del hotel y dice, don Fernando Viergo, mire, el comandante Droguet de la base naval de allá, lo invitan a que... Y partía un avión, un caza, el caza español... el tradicional. El tradicional, donde hacíamos las giras Teletón antiguamente. Sí, claro. Y nos fuimos con una guitarra y con otro compañero, amigo ahí del sonido, qué sé yo, y en el gimnasio, bueno, canté en ese lugar y tal. Y fue una experiencia. Cuando llegué a Santiago le dije a mi mamá, hay que comprar arroz, hay que comprar... Porque, venía, de verdad sentía... Y quiero decir esto porque creo que hay una parte de la historia nuestra que nos ha dicho, y eso es verdad, eso sucedió. Quiero decir con esto también, en mi alma la habita, yo amo profundamente este país, amo profundamente a Chile. Me duele el alma cuando veo un país quebrado, un país dividido. También me duelen, y por sobre todas las cosas, las injusticias, etcétera, etcétera. Pero quería narrar esta situación porque hubo un momento que vivimos realmente en peligro. Fue una situación muy tremendo. Tuve la oportunidad de entrevistar a Guillermo a propósito y leer ese libro con lo que él investigó. Estuvieron al frente. Tenía lo frágil que estuvimos ahí en ese momento. Déjame preguntarte por tu padre sí. Pedro. Así como estamos saludando a tu madre, que está ahí contigo todavía, aunque está en esa instancia, en ese transitar. Pero tu padre partió hace poquito, hace 1 año y medio. Sí. Mi padre partió hace 1 año y medio y era un ser extraordinario. Tuvo una vida azarosa, mi padre. Yo soy el mayor de su primer matrimonio. Luego se casa una segunda vez. Asisto yo a ese matrimonio. Mira. Una cosa muy extraña. Mi propio papá me dice, peladito, te voy a comprar una corbata, y me armó un nudo. No sé cómo te hace el nudo, yo pocas veces uso corbata, pero uso el nudo chico, una vuelta y perfecto. ¿Ya? No, este nudo tipo empanadita, así, entonces me hace un nudo. Bueno, y fui al matrimonio de mi papá y tenía una mezcla de sensaciones, en fin, duró muy poco ese matrimonio. Y luego hay un tercer matrimonio donde hay 3 hijos más, y de hecho con mi hermana Soledad, de su tercer matrimonio, con quien tenemos una bellísima relación. Hace pocos días estuvimos acompañando a mi papá en un traslado que había que hacer internamente donde estaba puesto. Mi viejo fue un ser excepcional, el mayor de los hombres de 9 hermanos, una familia numerosa, hijo de inmigrantes españoles, una familia preciosa, con una abuela, mi yaya, mi abuela materna, una mujer de esas de novela, una casona de estas de Valparaíso, con piano. Bueno, jugaban entre ellos, mi padre de repente con una escopeta dentro de la casa. Esas familias grandes. Pero mi padre fue la oveja negra. Mi padre fue la oveja negra, era el que le gustaba las cosas que no... 4 hermanas mayores, entonces él como que quiso acentuar su carácter, su masculinidad, etcétera, etcétera. Ahora entiendo mucho de eso, que cuando yo nací, mucho... Bravo, el que pega primero pega 2 veces, que no, esa cosa de los papás. Claro, y yo tenía una cuestión en mí que me producía algo muy duro, la violencia, muy, muy fuerte. Sin embargo, mi padre, siendo un hombre con un alma inmensa, yo creo que tenía esta contradicción de la poesía y algo no completo de su infancia, que yo creo que fue la falta de mi yayo, de mi abuelo, que se va muy temprano. Y mi padre tiene que asumir responsabilidades muy, muy tempranito cuando, vengo yo a la vida, y eso me hizo admirarlo. Él corría en motos. Recuerdo una carrera en moto, él iba, Fuerza Libre se llamaba en esos años, y corrían las cilindradas cualquiera, y qué sé yo, y pasaban. Bueno, y mi papá de repente pasa aquí, entonces en la otra vuelta, yo estaba con los Charpentier arriba del tejado de una ferretería que tenía estos amigos, y tu papá, cuarto, otra vuelta, tu papá, segundo. No pasó más, mi papá se había estrellado por ahí. Entonces, la vida de mi viejo era una vida jugaba al fútbol. Intensa, muy intensa. Guanderino, y eso nos lo heredó a nosotros, a mis hijos y tal. Te has dicho que la poesía viene por el lado de tu padre, la música por el lado de tu madre. Justamente eso, me gustaría que en el siguiente bloque, después de esta pausa, lo pudiéramos constatar. Trajimos guitarra y a ver si podemos hacer una pequeña revisión
de alguna de las canciones que están instaladas en la memoria, pero también te voy a pedir si nos puedes entregar algo de lo nuevo, lo que estás haciendo ahora. Sí, cómo no. Perfecto. Maravilloso. Entonces, hacemos una pausa. Son 3 minutos los que nos separan de ese encuentro musical con Fernando Viergo. Ya regresamos. Buenas noches a todos. Soñaba que la tierra ya no era azul y había un monstruo feo. Esto ya no es una sorpresa, es una realidad. Evan Williams, el whisky americano más antiguo de la historia, está más vigente que nunca y se está transformando en el favorito de todos. Sí, de todos. Sorpréndete con su tradicional etiqueta black o sus sabores intensos y agradables notas aromáticas en sus versiones Apple, Honey, Fire o que se llama Peach o Durazno, como tú prefieras. Solo aseguro que es realmente increíble. Y el único en Chile, ¿eh? Pruébelos y no se arrepentirá. Evan Williams, Bourbon Done Right. Como siempre, salud por todo, Fernando, por todo. Salud. Esto ya no es una sorpresa, es una realidad. Evan Williams, el whisky americano más antiguo de la historia, que está más vigente que nunca y se está transformando en el favorito de todos, absolutamente de todos. Sorpréndete con su tradicional etiqueta black, con sus sabores intensos, con esas agradables notas aromáticas en las versiones Apple, Honey, Fire o el que yo estoy tomando el día de hoy, que se llama Peach o Durazno, como tú prefieras. Solo les puedo asegurar que es realmente increíble. Y es el único en Chile. Pruébelos y no se arrepentirá. Evan Williams, Bourbon Done Right. Y mira, Fernando, esta cajita de 3 variedades de Evan Williams es para ti. Así que te la voy a guardar yo ahora porque estás con la guitarra, pero estos 3 Muchas gracias. se van para ahí para que lo puedas disfrutar con tus amigos, con tu gente querida, con quien estimes conveniente. Antes de escuchar parte de lo nuevo y trocitos de esos clásicos, una cosa que yo pienso en un cantante, perder la voz debe ser terrible. ¿Y a ti Sí. te tocó vivir una experiencia así en una oportunidad? Sí, fue muy terrible. Fue al principio, esto fue previo al Festival de Viña. Volábamos desde Valdivia al aeropuerto de Rodelillo, en Ajá. Viña del Mar, en una avioneta y claro, sin un GPS, sin mapa ni nada, simplemente salimos así. Luego supimos que era un vuelo no autorizado. Éramos 4 personas arriba, el piloto, la hija, un gran amigo y nada. Y veníamos por la costa y cruzamos la cuesta Lastarria, montañas valdivianas, zona de Valdivia, y terminamos al sur de Gorbea, en un potrero, en el barro. Fue de terror. Y yo veía pasar árboles por acá. Y eso fue a unos 8 días antes, previo al festival, 2 días antes que se iniciara. Cuando llegamos al festival yo había perdido totalmente la voz y era de pánico. Y decidimos no decir nunca contarlo porque igual era algo tan increíble, tan extraño. En fin, y la primera noche que canté y luego la última, cuando cantaba, no podía borrar de mi cabeza las personas, la familia Jos y la familia Sabugo, que habían sacado un tractor y una camioneta y habían puesto las luces, las nubes estaban hasta el suelo con tormenta y para que nosotros pudiéramos ver el suelo, la avioneta estaba rondando donde bajamos. Qué increíble. Fue, de verdad. Qué maravilla. De ahí para adelante las antorchas me quedaron grabadas, pero para siempre. No podía. Ahora probablemente alguien pueda entenderlo mejor. Ya estoy check con el fin de año, Navidad check, Año Nuevo check y la mantención de mi Nissan Super check, porque en servicio oficial Nissan puedes tener hasta las 3 primeras mantenciones gratis si compraste tu auto desde el 1 de abril del 2021 o del 2022. Conoce las condiciones y agenda tu hora en nissan.cl, Nissan con 2s.cl. ¿Qué podemos escuchar? ¿Algo de lo nuevo para comenzar? Claro que sí. Esas antorchas, de una u otra forma, las antorchas antiguas de Viña, tiene que ver con el fuego sagrado. La entrega de la antorcha era una cuestión que surgía después, ya, digamos, venían de Taiwán y tenían pilas y se acabó, ¿no? Algo de lo nuevo, de un nuevo álbum que aparece el próximo año. Este es el 3er sencillo, un fragmento de una canción que se llama Cuando el río sueña. Runas que no entiendo. En la pared del metro Chamartín, una patera que naufraga al sur de aquí. Eran invisibles, eran parias, somalíes o fantasmas.
noche caravana, murmullos en la selva del Darién, una emboscada, una estampida, no lo sé. Son los invisibles, son los parias, sudaqueños o fantasmas. Pensaba en un lugar... Bueno, y ahí sigue la canción. Bueno, bonita, muy conectada. Y esto es primera vez que tenemos a alguien cantando acá en el programa. Y que bueno, además, bueno, con guitarra, sí, porque hemos tenido gente cantando, pero con guitarra. Además que lindo constatar que sigues con tu arte, con tu poesía muy vinculado con lo que ocurre en el planeta. No te desconectas de Sí. la mirada importante. El asombro finalmente es la base de todas estas canciones. Puede ser cortito, porque Sí, el tiempo cómo no va no, a por apremiar. favor, dime. Algo de los clásicos. Mira. Platón, que está cumpliendo cumpleaños, ¿no? Eso, gracias por recordármelo. Mira, hace exactamente como un día como hoy, 45 años. Dime, amigo, ¿en qué lugar del mundo te hallarás? Tomando un café junto a Platón. Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz, de la paz. Tú siempre dijiste que la paz se escapa por entre los dedos de la humanidad y los pretendes juntar. Son tantas manos que no alcanzarán. Qué lindo. Felicidades a Platón también, 45 años, cómo pasa el tiempo. A la vuelta de la pausa, tengo un regalo que te va a encantar. Muchas Para gracias. ti, que eres un hombre que te gusta mirar las estrellas, que le gusta estar conectado también con los pies en la tierra y entrando en su casa a través de TVN. 3 minutos y regresamos. Unas cuantas semillas que entrega una canción, pero hay un lugar donde ocultaban los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto... Otro de los himnos de nuestro invitado del día de hoy. ¿Usted ha escuchado, Fernando, ha escuchado hablar de Kindred? Yo te voy a decir que Kindred tiene un regalo para ti. Son emprendimientos que nosotros le vemos a emprendedores chilenos que les den un regalo que se conecte con la historia de nuestros invitados. Este es para ti. Ábrelo, por favor, con toda confianza. Kindred son mapas estelares, donde se muestra la posición de las estrellas y las constelaciones de un lugar determinado en un momento preciso. Kindred.cl y en Instagram también Kindred.cl. Puedes romperlo porque eso que estás viendo ahí, fíjate muy bien, es la posición de las estrellas, no un día cualquiera. Fue el día que estuviste en el Festival de Viña del Mar. El día que probablemente cambia tu historia. Y ojo que abajo agregamos una frase. Estamos hablando del 6 de febrero del 78. Y esa frase es tuya. Para mí envejecer detrás de una guitarra ha sido una cosa hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Es lindo regalo, ¿no? Muy lindo. Me golpearon. Está hermoso, hermoso. Para ese niño que salía a mirar las estrellas, Sí. y que quizá ese día, concentrado en interpretar de la mejor manera un himno, no te fijaste, pero esas constelaciones te estaban mirando a ti en Viña del Mar. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. No tengo palabras, solamente gracias, pero sí, el alma. Y a través tuyo, a todas las personas que nos han acompañado. Gracias a ustedes por dejarnos entrar a su casa, gracias a la familia que nos permite, a través de la más rica gastronomía, atender también a nuestros invitados. Y será hasta el próximo capítulo. Siempre queremos llevar a ustedes hasta su casa una conversación que sea linda. Buenas noches.